Quería preguntar, porque si va a haber una revolución en todo este asunto en el Barça y demás, la está habiendo también en Grecia. Hace 10 días anunció a Mitchell casi por sorpresa que dejaba el Sí. banquillo de Olympiacos y hace unas horas se ha conocido que James y el club griego han rescindido el contrato de mutuo acuerdo, parece ser. ¿Cómo está toda esa situación? Otro desplante más que se come James. Y antes Marcelo. Y antes Acordaos Marcelo. que antes se marchó Marcelo. La verdad es que siguiendo la situación de las últimas semanas allí, después de cómo construyeron ese equipo a golpe de talonario ya comenzada la temporada con varios cambios de entrenador hasta que llegó Mitchell. Bueno, vinimos explicando pues ese proyecto de ilusión que se montó ahí en el puerto del Pireo, eh, sobre los hombros del dueño, ¿no? Este volcánico dueño que tiene Olympiacos, y luego cómo se ha ido pues desmenuzando todo, ¿no? Se ha venido abajo. Primero la salida de Marcelo, que bueno, pues pulsando la opinión allí, buscando información estos días, pues bueno, venían considerando incluso ya con la llegada de Mitchell que Marcelo no adaptado, sino que no se había implicado lo suficiente en lo que era la dinámica del equipo y que el club incluso consideraba o daban todos por hecho que se estaba tomando su llegada allí como un sitio de paso para, bueno, ahí algunos no dudan en decir que prácticamente iba de vacaciones, que no se la estaba tomando muy en serio su aventura en Grecia, que vivía todavía en un hotel, que no se implicaba lo suficiente en el proyecto y bueno, acabó con la salida de Marcelo, que ya le hemos visto jugar en Brasil y marcar goles y que se lo ha tomado de otra manera. Eso lo acompañó, pues para mí la parte más sorprendente de la historia, que fue la salida de Mitchell, porque había tenido un impacto en el rendimiento del equipo muy importante. Olympiacos se había remontado, se había metido en el playoff por el título, ya con Mitchell a los mandos, estaban peleando ahí, ganaron el primer partido a bolos y después empataron con Aris de Salónica y fue el detonante, el último detonante. Porque si bien parecía que la situación de Mitchell allí era placentera, que estaba consiguiendo resultados y que el equipo iba para adelante, pues bueno, luego escarbando ahí un poco, pues ya te cuentan que no tenía la simpatía de al menos un sector de la afición, empezando por los más radicales, que se le cuestionaban ¿Quién algunas está allí? decisiones, sobre todo la de los cambios y sobre todo que ya no se le pasaba, no se le perdonaron desde los gestores pues algunos errores y resbalones en partidos como ese de Laris. Todo eso acabó con el divorcio, con la salida de Mitchell, al que se le considera allí en Atenas un caballero y que al final ha decidido poner punto y final a su aventura allí, la segunda, si no recuerdo mal. Y hoy hemos conocido el desenlace yo creo que era prácticamente lo más esperado después de lo visto de los últimos devaneos de la carrera de James. Ahora mismo leía un dato que me ha sorprendido muchísimo. Bueno, dos. Uno es que James es el agente libre ahora mismo con mayor valor de mercado que hay en el mundo. La página Transfermarkt le da un valor de 9 millones y otro que solamente tiene 31 años. Y bueno, pues por lo que hemos averiguado hoy, su salida de Olympiacos obedece más que nada a una situación en la que su ego le ha devorado un poco. Mitchell ha tenido que convivir con el jugador, con un fichaje estrella que tenía, que llegaba con un cartel casi mayor que el suyo, le hizo sitio en el equipo. Los primeros 3 meses de James fueron muy buenos, eso hay que reconocerlo, en Olympiacos. Y después se fue apagando un poco y ahí tuvieron la disyuntiva de hacerlo convivir con Fortunis, que es un futbolista que juega en esa misma posición, pero que no tiene el cartel de James. Mitchell optó por poner a Fortunis en un lado y poner a James de media punta en su situación natural, aunque después ya se ha ido viendo con el paso de las semanas, de las últimas semanas, que James no daba el nivel y que Fortunis la adelantaba. Mitchell se marchó después del Aris y llegó Anigo, que era el que había sido director deportivo. Ya le puso como suplente contra el PAOK y el detonante final
y del lío final que se ha montado en el vestuario ha sido el partido con el clásico con Panathinaikos. Ahí sustituyeron a James al descanso y, bueno, por decirlo de una manera eufemística, James no se lo tomó de la forma más profesional, la sustitución. Tanto es así que después del partido, esto fue el día 9, pues después del partido, me parece que fue el lunes, se reunió el equipo otra vez para entrenar y Anigo le pidió a James que se disculpara con el resto de la plantilla, con el equipo. James dijo que no tenía nada de lo que disculparse y este es el final de la historia. A partir de ahí Anigo hizo unas declaraciones en las que acusaba al jugador de falta de profesionalidad y bueno, pues el desenlace es el que todos hemos conocido hoy, ¿no? Lamentablemente pues James pone no sé, protagoniza otro incidente u otra salida y otro sinsabor en su carrera y cuando solamente tiene 31 años. Es que es tremendo cómo se puede ir truncando una carrera, ¿eh? Cuando todo parecía que era la vida de color de rosas para James, que ficha por el Real Madrid después de haber hecho un gran mundial y demás. Llevamos una noticia en el diario AS, a ver si la puede pinchar Vane, que dice: James Rodríguez sale por cuarta vez antes de tiempo. El colombiano lleva 3 contratos rescindidos en 3 de sus últimos 4 clubes. Es que es impresionante. Yo ya no sé si será una cuestión de egos, si será una cuestión de mala suerte, de caer en el sitio menos adecuado para él, pero desde luego se está sentando un precedente, ¿no? con este jugador que es difícil de explicar. Y Jorge, igual es pronto para hacerse esa pregunta, pero ahora con James, ¿qué? Pues bueno, hay otro detalle que también me contaban hoy, y es que, bueno, James ya venía adivinando o venía viendo que Olympiacos no iba a contar con él la próxima temporada por una razón económica, y es que los 2,5 millones de euros limpios por temporada que le tenían que pagar si prorrogaban y si seguía, pues no estaban dispuestos a pagarlos. Quizá yo creo que eso también pues ha pesado en la cabeza del jugador. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Después de salir de Qatar, después de poner punto de final a su carrera en Inglaterra, es que hay pocos sitios donde su caché le permita jugar, ¿no? No sé si por ahí la liga norteamericana puede ser una salida para él. Se habla de volver a Europa, pero claro, ¿dónde encaja James ahora mismo? La verdad es que su pierna izquierda le vendría fantásticamente bien a un montón de equipos, pero también si su comportamiento y sus ganas de seguir en el fútbol pues no son como las últimas que ha demostrado o que viene demostrando últimamente. A mí sobre todo me da un poco de lástima, ¿no? Porque un futbolista de este nivel, uno de estos jugadores que eran capaces de resolver partidos por sí solos, que con un talento descomunal se nos va apagando y de la peor manera, además. En su momento se le llegó a vincular incluso con el Atlético de Madrid. ¿Esa opción puede llegar a coger cierta... Ahora mismo eso es inviable. Y estuvo tan cerca como que hubo un resultado y un partido de pretemporada que fue lo que truncó aquella posibilidad. Eso es reconocido por el propio Atlético de Madrid entre bambalinas. Manu, que está ahí, también lo sabe de primera mano cómo fue aquella historia. Y si no es por aquel resultado de pretemporada en el que a Florentino Pérez le entraron los miedos, James hubiera vestido de rojiblanco porque Simeone se lo había pedido a Miguel Ángel Gilmarín y el propio Gilmarín lo reconoció. Todo estaba encarrilado y encaminado y si no es por aquel resultado de pretemporada, James hubiera vestido la camiseta del Atlético de Madrid sin ningún lugar a dudas. Es que es tremendo, ¿eh? Tú fíjate cómo puede cambiar la cosa. Manu, tú con todo este asunto de James, más que información te pido opinión. Es que tiene tela, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Lo decía Jorge antes, que la pierna izquierda de James le vendría muy bien a muchos equipos. El problema es que la cabeza de James no le vendría tan bien a esos equipos. Entonces, y no digo que no sea un buen chico porque es una persona fantástica, pero
Creo que no le gusta competir o no está, su cabeza no está preparada para competir. Jorge explicaba que los 3 primeros meses de James en Olympiacos fueron muy buenos, pero es que los primeros meses de James en todos los equipos son buenos. ¿Qué pasa? Que después se desinfla porque no tiene continuidad para seguir, digamos, para seguir trabajando y seguir compitiendo. Cuando llega con las pretemporadas y eso, pues él digamos que ese estado físico le aguanta, pero posteriormente se viene abajo, ¿no? Y es un jugador que necesita estar en un equipo en el que él sea la estrella, en el que todo gire en torno a él y no tenga que competir por ese puesto, ¿no? Pelearse por un puesto ni demostrar nada a nadie. Hoy en día cualquier jugador te compite tu puesto y físicamente todo el mundo anda bien. Entonces, si tú no estás trabajando como un atleta, como un auténtico atleta, por mucho talento que tengas, en el fútbol actual no puedes jugar. Y eso es lo que le pasa a James. Es futbolista, pero no vive como un futbolista. Entiéndaseme, hoy en día los futbolistas viven por y para esto, los futbolistas de élite, desde que se levantan hasta que se acuestan. Hace poco yo tenía una charla con un entrenador que me decía, no, este jugador es buenísimo, pero es que no le gusta ser futbolista, le gusta vivir como un futbolista, tener todo lo bonito de un futbolista, pero no le gusta ser futbolista. Y ser futbolista implica... ¿Refiriéndose a James? No, a otro jugador, a otro jugador. Estoy poniendo la comparación con James, que les gusta ser futbolista o vivir como futbolista, pero no ser futbolista, con lo que implica ser futbolista, ¿no? Es decir, levantarte, entrenar, cuidar tu alimentación, descansar, trabajar en tu recuperación. Implica mucho más hoy en día que lo que significa tener un buen trato de balón o tener unas cualidades para ser futbolista, ¿no? El ser futbolista ahora mismo es ser un auténtico atleta. En la élite tienes que ser ya un atleta. Bueno, lo veíamos ayer. Tú ves los jugadores del Chelsea en el Bernabéu y son auténticos atletas. Mejores o peores, pero todos atletas.